Cierra los ojos por un instante e imagina el jardín del Edén. No como un simple campo lleno de árboles y flores, sino como una dimensión intermedia entre el cielo y la tierra. Un santuario sagrado. Un lugar donde lo visible y lo invisible coexistían. Donde Adán y Eva no solo veían lo natural, sino que también convivían con lo sobrenatural. ¿Y si te dijera que lo que ocurrió allí no fue una historia infantil, sino el primer gran conflicto espiritual de toda la humanidad? El relato comienza con una figura extraña. Una serpiente. Pero, ¿realmente era un reptil? ¿Desde cuándo las serpientes hablan? ¿Y por qué Eva no se sorprende al escucharla? Desde niños nos contaron que una culebra astuta convenció a Eva de comer un fruto prohibido. Pero hay algo que nadie nos dijo: el texto hebreo original no dice simplemente serpiente. La palabra usada es nachas, y su significado va mucho más allá de lo que crees. En hebreo, esta palabra puede traducirse como serpiente, pero también como ser brillante, resplandeciente, e incluso como hechicero, adivino, encantador. ¿Qué hace una palabra con significados tan poderosos en el centro del relato más crucial del origen humano? Esto no es una simple coincidencia lingüística. Es una pista. Una clave escondida a plena vista durante siglos. Lo que estaba en el Edén no era un simple animal arrastrándose por el suelo, sino un ser sobrenatural, con inteligencia, intención y propósito. Y aquí es donde comienza la controversia. ¿Por qué un ser así habría de tentar a Eva? ¿Qué ganaba? ¿Y quién le dio acceso al lugar más sagrado de la tierra? El Edén no era un parque. Era un templo celestial. En Ezequiel 28, se menciona a un querubín en el Edén, cubierto de piedras preciosas, perfecto en hermosura, hasta que se halló maldad en él. ¿Ese querubín era la serpiente? ¿Era Lucifer antes de su caída? Si el Edén era un monte sagrado, como el monte Sinaí o el monte Sión, eso lo convierte en un lugar de acceso solo para seres espirituales elevados. No cualquiera podía entrar. Entonces, ¿qué hacía la serpiente allí? La respuesta es más oscura de lo que imaginas. La serpiente era un miembro del Consejo Divino, un ser que una vez tuvo luz, pero que se rebeló. Y su rebelión no comenzó con un ejército en los cielos, sino con una conversación en la tierra. Con palabras suaves, con astucia, con una seducción espiritual tan poderosa, que cambió el destino eterno de la humanidad. Y Eva no se asustó. No gritó. No huyó. Porque estaba acostumbrada a interactuar con seres espirituales. Porque ese lugar, el Edén, era un punto de encuentro entre mundos. Y porque el enemigo no se presenta como un monstruo, sino como un ángel de luz. Mira las religiones antiguas. Los egipcios, los babilonios, los sumerios, todos ellos tenían serpientes sagradas. Serpientes con alas. Serpientes con conocimiento. Serpientes que enseñaban. ¿Coincidencia? O más bien, una memoria ancestral de una misma entidad que se presentó a distintas culturas con distintos nombres, pero el mismo objetivo. Esta serpiente no hablaba como un animal. Argumentaba. Razonaba. Contradecía a Dios. Torció la verdad con maestría. Dijo, no moriréis, sino que seréis como Dios. ¿Te suena esa promesa? Es la misma que hoy se repite en ideologías modernas: no necesitas a Dios. Tú puedes ser tu propio Dios. La serpiente del Edén es el padre de la mentira, el gran manipulador de la historia. No solo engañó a Eva. Nos ha estado engañando desde entonces. Siglo tras siglo, cultura tras cultura, sistema tras sistema. Siempre disfrazado. Siempre seductor. Siempre prometiendo libertad y trayendo esclavitud. Y entonces vino el juicio de Dios. Pero, atención, Dios no le pregunta nada a la serpiente. Va directo a sentenciarla. Porque ya sabía quién era. Porque la serpiente no era una criatura inocente. Era un rebelde. Un traidor.
Un ser que se había infiltrado en el lugar más sagrado de la creación, con un solo objetivo, corromper lo que Dios amaba. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás. ¿Una maldición física? ¿O una declaración de derrota espiritual? En toda la Biblia, comer polvo es símbolo de humillación. Ser reducido. Caer del cielo a la tierra. Ser despojado de gloria, autoridad y rango. Así como Lucifer fue echado del monte de Dios. Pero hay más. Mucho más. Génesis 3:15 es una bomba teológica. Es el primer anuncio de una guerra eterna entre dos descendencias. Pero, ¿descendencia de una serpiente? ¿Literalmente? No. Se trata de descendencia espiritual. De dos linajes que han coexistido desde el principio, los hijos de Dios y los hijos del adversario. Esa batalla ha tomado muchas formas: Caín contra Abel, el faraón contra Moisés, las naciones paganas contra Israel, Jesús contra los fariseos, el dragón del Apocalipsis contra la mujer y sus hijos. Y esa batalla aún continúa. Cada vez que alguien escucha una voz que dice haz lo que quieras, tú decides lo que es bueno y malo, la serpiente vuelve a hablar. Pero aquí llega la pregunta que aterra a muchos: ¿por qué Dios permitió que la serpiente entrara? Si Dios es soberano, ¿por qué no la detuvo? ¿Por qué permitió que Eva fuera tentada? La respuesta puede sacudirte: porque el amor verdadero exige libertad. Dios no creó autómatas. Quería hijos, no esclavos. Y la única forma de que el amor fuera real, era que existiera la posibilidad de elegir. Eva eligió. Adán eligió. Y nosotros, también seguimos eligiendo. Lo que ocurrió en el Edén no fue una simple desobediencia. Fue una traición espiritual. No fue comer un fruto. Fue elegir otra voz. Otra lealtad. Fue romper un pacto sagrado. Y desde entonces, la humanidad ha vivido bajo la sombra de esa decisión. No por culpa de un reptil, sino por la seducción de un enemigo eterno. Pero lo más peligroso es que ese enemigo no se ha ido. Sigue hablando. Sigue disfrazado. Sigue prometiendo lo mismo: conocimiento, poder, divinidad. Pero cada vez que el hombre elige la voz de la serpiente sobre la de Dios, cae en la misma trampa. Y ahora, después de siglos de historia, guerras, religiones, filosofía, tecnología, ciencia, seguimos oyendo esa antigua voz susurrando: no necesitas a Dios. Tú puedes ser tu propio Dios. La pregunta es: ¿la reconocerás cuando te hable? ¿O caerás en el mismo engaño que lo cambió todo? Porque lo que ocurrió en el Edén fue solo el comienzo. La serpiente antigua no desapareció. Solo cambió de forma. Se convirtió en imperios, en doctrinas, en movimientos. Se metió en sistemas, en mentes, en tronos. Y lo más inquietante es que se prepara para su mayor acto. Si la serpiente del Edén era más que un simple animal, si era un ser espiritual caído con acceso al trono de Dios, entonces debemos hacernos una pregunta aterradora. ¿Qué pasó con su linaje? Porque Génesis 3:15 no es una metáfora inocente. Es una declaración de guerra eterna. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu
por la misma entidad que habló con Eva? ¿Y si aún hoy algunos gobiernos siguen ligados espiritualmente a esa descendencia? Mira el símbolo de la serpiente en la medicina. Mira el ojo que todo lo ve, el obelisco, el fénix, las serpientes entrelazadas en logotipos gubernamentales y financieros. No es coincidencia. Es herencia. Un lenguaje oculto que solo los iniciados entienden. Esta guerra espiritual nunca se detuvo. Solo se volvió más sofisticada. Hoy no hay árboles prohibidos. Hay pantallas brillantes. No hay serpientes parlantes, hay influencers, ideologías, sistemas educativos que repiten el mismo mensaje. No necesitas a Dios. Haz lo que tú quieras. Tú decides tu verdad. Y lo peor, muchos dentro de las iglesias ya repiten esa misma voz. Apocalipsis 12:9 lo resume con brutal claridad. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Te das cuenta? El mundo entero está bajo el hechizo de la serpiente. Y su objetivo nunca cambió, destruir la imagen de Dios en el hombre. Pero esta vez, no lo hace desde un árbol, sino desde los altares, los parlamentos, las pantallas y los algoritmos. Y ahora, llegamos a lo más inquietante de todo. La Biblia dice que en los últimos tiempos la serpiente ya no usará intermediarios. Vendrá personalmente. Se manifestará como el líder que todos han estado esperando, carismático, sabio, pacificador. Pero su alma será la misma del Edén. Y su agenda, terminar lo que comenzó con Eva. Y sentarse en el trono que siempre quiso, el del mundo entero. ¿Quién será ese líder? ¿Cómo sabremos que ya está entre nosotros? ¿Está en camino el nacimiento final del hijo de la serpiente?